Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa, yo y mi casa serviremos al Señor. Estamos hablando acerca de que hay 5 ingredientes indispensables. Bueno, pueden haber muchos más, pero nosotros vamos a hablar de los 5 ingredientes indispensables para hacer la obra del Señor, la obra de Dios. Estábamos señalando que uno de los primeros ingredientes es que la iglesia de Cristo tenga claridad de lo que tiene que hacer. Tenemos que tener visión, eso se llama tener visión, saber lo que tenemos que hacer. Señalamos que la visión se forma por oír a Dios. Dios habla, nosotros creemos y nosotros empezamos a trabajar de acuerdo a lo establecido por Dios, de acuerdo al proyecto eterno de Dios. Visión. También señalamos que no basta tener visión, sino que tenemos que tener oración. Oración. Es sumamente importante, es imprescindible. La iglesia que no ora, en realidad, pareciera que no es iglesia. La iglesia tiene que orar. La iglesia tiene que ponerse, quiero decir, escuchar la voz de Dios. Lógicamente que la escuchamos a través de la palabra, pero también nosotros tenemos que estar alineados en la oración con Dios para que Él nos vaya revelando la Escritura. Para eso tengo que orar, tengo que conversar con Él, tengo que en momentos determinados silenciarme para escuchar la voz de su Espíritu a mi conciencia. Y también, lógicamente, como lo señalé por la palabra, la iglesia que no ora, en realidad, va camino a la muerte, camino a un precipicio. Para mantener viva la visión, tenemos que orar. Para mantener viva la visión, tenemos que clamar a Dios. No podemos nosotros hacer la obra solamente con conceptos claros, sino que estos conceptos bíblicos, cristocéntricos, apostólicos, proféticos, tienen que tener ese ingrediente indispensable, en donde hay un depósito de vida, hay un depósito de oración acá adentro, para poder transmitir la visión como Dios quiere que se transmita. Tenemos que, para hacer esta obra de valor permanente, para la realización de esta obra de Dios, tenemos que tener visión, tenemos que orar, y tenemos que tener también otro ingrediente, ¿se acuerda? Relaciones firmes. Hemos señalado que tenemos que tener relaciones firmes con los mayores, con los iguales y con los menores. Tenemos que amarnos los unos a los otros, tenemos que perdonarnos los unos a los otros, tenemos que soportarnos los unos a los otros, tenemos que orar los unos por los otros, siempre los unos por los otros, los unos por los otros, los unos por los otros. Entonces, esto se tiene que dar para hacer la obra de esta realización grande que Dios quiere que hagamos. Visión, oración y relaciones firmes. Siempre buenas relaciones con los mayores, con aquellos que nos presiden, con aquellos que nos pastorean. Siempre relaciones firmes con los iguales y también relaciones firmes con los nuevitos, con los menores, con aquellos que también les cuesta más aprender. Tenemos que nosotros estar allí con ellos. Y no basta con visión, oración, relaciones firmes, sino que tenemos que tener también una estrategia. Y la estrategia está allí en Efesios capítulo 4, donde el Señor siempre nos está hablando de que Él constituyó unos a ser apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores maestros. ¿Para qué cosa? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y para qué están entonces los ministerios? Para edificar y para perfeccionar, catartismos, para perfeccionar a los santos, para ajustarlos, dijimos, para elaborarlos, para poner lo que hace falta en cada uno de ellos. Entonces, es interesante que nosotros tenemos que tener este fundamento apostólico, profético,
siendo la principal piedra del ángulo, también lo hemos señalado, Jesucristo mismo. El sábado estuve compartiendo un poco también de estos 4 puntos en la prédica del día sábado, pero ahora nos detenemos en el último punto. Ahora dijimos que tenemos que tener visión, oración, relaciones firmes, estrategia y acción. Y aquí está el movimiento de todo esto, así que nosotros partimos ahora y voy a pedir a Lidia que nos vaya leyendo el primer párrafo, Lidia, de allá, del... Hechos 1, de acá. Sí, el primer párrafo de lo que es la acción realmente. El ingrediente decisivo para realizar la obra es la acción. Si no hay acción, no hay obra. La visión, la oración, las relaciones, la estrategia son para que desemboquemos en la acción. Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Eso está en Hechos 1:1, que dice: en el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Comenzó a hacer y luego enseñar. Comenzó a hablar, comenzó a proclamar, comenzó a predicar. Y una vez que se entregaban a Él, les empezó, ¿qué cosa? A enseñar, a discipular. O sea, Jesús es nuestro ejemplo viviente de que empezó primero a hacer y luego a enseñar. Entonces el fundamento y modelo de la acción es nuestro amado Jesús. Por lo tanto, a Él tenemos que imitar, a Él tenemos que seguir los pasos de Él, como Él lo hacía, para que nosotros también podamos realmente seguir adelante y hacerlo. ¿Puedes seguir leyendo un poquito? Dice que la acción del ministerio terrenal de Cristo nace el modelo de nuestra acción, de la acción de Él. Cristo no solo es nuestro modelo en cuanto a la calidad de vida, sino también en su obrar para Dios. Hoy la acción del cuerpo de Cristo, la Iglesia, debe corresponder a la acción de Jesús cuando estuvo en el cuerpo. Amén. O sea, la Iglesia entonces tiene que tener movilidad, tiene que tener movimiento en cuanto a calidad de vida, pero también al obrar, hacer la obra para Dios. ¿Ya? Jesús tenía el ministerio de apóstol, Él era profeta, evangelista, pastor, maestro, diácono. Jesús era un servidor. Él oraba, Él ayunaba, predicaba, sanaba, echaba fuera demonios, hacía milagros, ayudaba a los pobres, alimentaba a los hambrientos, bendecía, amaba a los niños, era amigo de los pecadores, perdonaba pecados, consolaba a los que sufren, reprendía a los religiosos hipócritas, recorría ciudades y pueblos, evangelizaba a las multitudes, pero también evangelizaba a los individuos, entraba en los hogares. Qué tremendo ministerio de Jesús, ¿no? Tremendo, sí. Sí. Mira, bueno, quizás un poco desglosando un poco esto, Jesús tenía el ministerio de apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro y diácono, o sea, era un servidor. O sea, Él es el modelo. La Iglesia tiene que tener servidores, la Iglesia tiene que tener gente, como siempre lo digo, proactiva, porque el Espíritu Santo que habita en un discípulo de Cristo te da esa posibilidad de moverte. Cuando el Espíritu Santo habita dentro de uno, lógicamente que te apasiona. Te apasionas por Cristo y te compadeces por los perdidos. Y esto es lo que le ocurría a Cristo. Entonces Él oraba, Él ayunaba, por supuesto, predicaba, sanaba. Sanaba. Estamos orando por un avivamiento. Sé que Dios ha sanado mucha gente, sé que Dios ha obrado en milagros también, pero es una parte de un avivar de Dios, porque la otra parte es que cuando se proclame el mensaje de Cristo, como decía Pablo, que es la locura del querigma, de la proclamación, de la predicación del Evangelio,
Entonces esa locura va a ir con tanta unción que no solamente vamos a ver gente sanada con milagros, con todo eso, sino que gente compungida, arrepentida, confesa de sus pecados. Para mí ese es un ingrediente indispensable en lo que estamos pidiendo, un real avivamiento, una real presencia del Espíritu Santo. Entonces, Él echaba fuera demonios. Seguro que vamos a tener que orar por gente y por liberación. La gente que llega al reino. Entonces, cuando uno ve la Escritura, y Jesús varias veces echó fuera demonios. Él tenía toda la autoridad y todo lo demás, pero Él también después le dijo a los discípulos que Él les daba toda autoridad a ellos para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos y para predicar el Evangelio. Entonces, hoy día, con este avivamiento que estamos pidiendo, lógicamente que va a llegar gente que necesita liberación completa, porque hay pecados enquistados, ¿así se dice? Sí, enquistados, están enraizados completamente en la gente y que no saben cómo salir de eso. Hay gente que está habitual para ellos mentir. El Espíritu Santo los va a convencer de pecado, van a confesar y después van a tener la tendencia nuevamente a volver a mentir. Necesitan no solamente sanidad interior, que a veces se da un sobreénfasis a eso. La persona primero tiene que compungirse, tiene que arrepentirse porque pecó delante de Dios. Y como pecó delante de Dios, lógicamente que al confesar Dios le perdona y por la sangre de su Hijo en la cruz del Calvario es limpia. Pero necesita un trato, necesita ser discipulada esa gente. Y para ser discipulada tiene que tener un espíritu enseñable. Y uno se da cuenta, a las personas que realmente se han convertido, lo único que quieren es ser tratadas por el Señor. Y mucha de esa gente va a llegar al reino y tenemos que tratarla realmente. Dice que el ministerio de Jesús era múltiple en medio de las muchas necesidades de la humanidad, como las necesidades que hay ahora. Pero en toda esta intensa acción que él tenía, lo central de su ministerio era discipular a 12 hombres. Él paralelamente hacía todo, pero él estaba discipulando a 12 hombres. A esto los llamó a lo mismo. Él se dedicó y los llamó a lo mismo. Como yo lo he hecho, ustedes también. Los formó, los capacitó, los equipó, los estrenó, lo que dices tú, catartismos, y envió para que hicieran lo mismo que Él. Entonces, ese es como el desafío del Señor en este momento para nosotros. Creo que lo hemos hecho de alguna manera, en una manera básica. Yo creo que muchos de los hermanos, y si hay pastores, algunos escuchando, van a decir, lo hemos hecho, sí, hemos sanado enfermos, hemos hecho todo, pero creo que vamos a ir avanzando en un nivel superior de avivamiento. La pregunta mía es que muchas veces hubieron avivamientos que terminaron en nada. Entonces, a veces es porque estamos en el avivamiento, hacemos lo que Dios quiere, pero no vamos discipulando. Y entonces, tal vez ese ha sido, ¿te acuerdas cuando decíamos las campañas evangelísticas? Buenas las campañas evangelísticas, pero muchas de esas campañas tuvieron un fruto grande en un primer momento, miles se entregaban al Señor, pero luego no había equipos en las congregaciones para poder discipular a esa gente. Entonces ahí es donde se fallaba y la gente se empezaba a enfriar, claro, porque el que se convierta alguien a Cristo es más o menos como cuando el pueblo iba saliendo de Egipto, ¿no? Entonces Faraón estaba detrás, entonces el enemigo siempre va a querer, no se va a dar por vencido. Cuando ganamos a alguien para Cristo, el diablo no se da por vencido y sigue tratando de que no se le vaya la persona. Entonces es importante eso, que cada vez nosotros tenemos, ¿no es cierto?, en la iglesia, y como estamos en esta iglesia en casa, mucha gente ya que ha sido discipulada, que está siendo discipulada,
quizá el término ha sido discipulada, no porque vamos a ser discipulados toda la vida, pero está siendo discipulada y ya puede ganarse a otro y también puede discipular a otro. Entonces, puede hacerlo. Estamos en un momento en que el Señor está como acelerando con todos nosotros y no nos tenemos que creer poca cosa en eso, sino que Dios nos está equipando, nos está haciendo. Dice, su método formativo era doble, el ejemplo de su acción y la instrucción. Él estaba trabajando, sanando enfermos, predicando, estando con los pecadores, con los hipócritas, que fueron los que le dieron más trabajo, ¿no? Sanando, les enseñaba a sanar, predicando, les enseñaba a predicar, etc. Y luego les enseñaba y les instruía a ellos aparte. Los discípulos se formaban viendo a Jesús obrar y oyendo sus enseñanzas, o sea, viendo y obrando los discípulos. Entonces eso es lo que nos queda a nosotros, eso está vivito para este tiempo, para el año 2020. Ahora, en los tiempos que estamos viviendo, donde hay tanta corrupción, donde ha sobreabundado la maldad, donde los demonios están haciendo de las suyas, donde hay hogares donde se ve pornografía, donde hay jóvenes, adolescentes ya con esas prácticas, donde hay tanto adulterio, donde hay tanta fornicación, donde hay tanta mentira, donde hay tanto engaño, tanta hipocresía. ¿Qué precisamos? No solamente proclamar esta palabra, sino que por eso yo insisto en lo siguiente: necesitamos un avivamiento de parte de Dios, necesitamos orar, 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 orar. Esto tiene que entrar en la cabeza de los discípulos racionalmente, porque si uno hace una prédica motivacional, la gente dice, ya, ahora oramos, oran 2 días, 3 días y después se paran. ¿Por qué? Porque tocó su parte almática. Pero cuando ellos razonan y piensan que en virtud del proyecto eterno de Dios, que quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, entonces ellos van a decir, ¿qué importa levantarse temprano a orar? Es por el propósito eterno de Dios, es en virtud de la voluntad de Dios que quiere que ninguno se pierda. Entonces la gente va a tomar conciencia de oración y eso es lo que mueve la mano de Dios. Eso es lo que pasa cuando se pone alguien a orar. Todos los avivamientos han ocurrido cuando un hombre o una mujer o un grupo, un puñadito a veces minúsculo, pequeño, se ponen a orar, se ponen a clamar, se ponen a gemir delante de Dios y Dios empieza a oír a aquellos que se ponen de acuerdo en la oración. Entonces, para todos los males que está viviendo la humanidad, hay una solución. La iglesia tiene una solución, porque la solución en realidad no es de la iglesia, es de Cristo a través de la iglesia, que Él se va movilizando, se va moviendo y quiere que la iglesia accione, pero que accione no solamente con lindos métodos o programas o muchos fuegos artificiales. Él quiere que accione con los dones carismáticos, que accione con los dones ministeriales, que accione con la capacidad que Dios le da, porque ha visto a un hombre que se humilla, ha visto una mujer que se humilla, ha visto un matrimonio que ora, ha visto jóvenes que realmente dicen, esta es mi pasión, jóvenes que pueden ser usados grandemente por Dios, jóvenes de 20, 25, 30 años que ya puedan decir, yo quiero ser un pastor, yo quiero ser un evangelista, yo quiero experimentar ese llamado, y algunos ya quizás lo están experimentando. No queremos tapar a nadie, queremos darle cabida para que todos proclamen, enseñen, formen, hagan discípulos, abran más casas iglesias, plantar iglesias en diferentes partes de Chile, de la zona. Entonces Dios quiere realmente que haya gloria de Él acá, que haya depósito de Dios, poder de Dios, unción del Espíritu Santo. Yo recuerdo que les dijo el Señor, quédense en Jerusalén, no se muevan todavía. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya venido el Espíritu Santo sobre ellos, y luego iban a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, es decir, todas las etnias, todas las naciones,
¿Por qué? Porque la iglesia tenía que cumplir la misión. Del momento que salimos nosotros ya de nuestra casa, nos pasamos a constituir en proclamadores del mensaje del reino de Dios. Por eso, hermanos, no basta tener visión, no basta orar, no basta tener relaciones firmes, no basta entender bien con claridad la estrategia, sino que tenemos que tener acción, movilidad, para que realmente se plasme en cada vida, en cada corazón, en cada congregación, en cada iglesia, en casa, en cada vida en particular, se plasme el sentir de Dios, el deseo del corazón de Dios de proclamar el mensaje de su reinado. Amén. Que Dios nos ayude en todo esto. Entonces, amén, sigamos leyendo un poquito Dice que más. hoy las circunstancias han cambiado, pero las necesidades son las mismas. El cuerpo de Cristo en la actualidad, mediante todos sus miembros, debe realizar el mismo ministerio multifacético que realizó Cristo, porque somos su cuerpo. Para Amén. ello el Señor reparte sus gracias y dones a todos los miembros del cuerpo, Amén. facultándolos para la acción. Entonces uno una cosa, otro otra, pero lo faculta. Pero al igual que Cristo, lo central del ministerio de los santos Amén. ha de ser el hacer Ser discípulos, pues esto es lo fundamental para la edificación del cuerpo de Cristo. Yo pensaba recién, decía, ¿para qué vamos a tener, por qué relaciones firmes en esta visión? Claro, ¿por qué? Porque cuando vienen los que hemos ganado para Cristo, tienen que encontrar una iglesia, una familia. Tienen que encontrar gente que se ame, gente que se respete, gente que esté, que ellos puedan ver, oye, estos sí realmente tienen problemas después más grandes. Es como cuando un bebé nace, ¿no? Llega a un hogar que está mirando todo, mira los móviles, mira todo, pero no sabe todavía hasta que empieza a tener conciencia de su casa y empieza a ver lo lindo que es su casa, o también empieza a ver lo terrible como se pelean sus papás. Claro. Qué terrible, empieza a ver el niño y asustarse de cosas que pasan, ¿por qué mi papá o por qué mi mamá es así? Entonces las relaciones firmes son en pro de los que van a venir, en pro de la acción. Y cada uno, lo que tú decías, la oración, la visión, todo es en pro de este último punto, que es la acción. Yo decía, ¿para qué la estrategia? ¿Para qué si no vamos a accionar? Tiene que haber una estrategia, repartir Dios sus dones, todo. Hay tantos dones en la iglesia, ¿no? A veces vemos esto que los hermanos han hecho de hacer teatro, el teatro. Y uno ve y dice, pero ¿cómo esos niños tienen esos dones? ¡Qué lindo! Para la Navidad se hizo algo lindo, qué sé yo. Y uno dice, ¿para qué eso va a estar encerrado acá? Tiene que ser esos dones. Están en ello para que mostrarlos afuera y mostrar a Cristo en una obra de teatro, en un canto. Recién estábamos viendo ahí en el año 1991, ¿no es cierto?, cuántos años atrás, una tremenda campaña evangelística que le llamábamos así antes, ¿no es cierto? Ahora ya ni se escucha esa campaña evangelística, quedó casi en el pasado. Pero estábamos recién hablando, Señor, tú nos estás impulsando, tal vez tengamos las calles de nuestra ciudad, nosotros los cristianos, los evangélicos, las abandonamos, no salimos más a la calle, ¿no es cierto? Nuestros hermanos pentecostales, por ahí alguna filita por ahí hay. Antes teníamos tomadas las calles, los canutos eran los que estaban en las calles, pero nosotros abandonamos las calles. ¿Y quiénes se tomaron las calles? Usted sabe quiénes se las tomaron. Hasta hoy están haciendo pedazos nuestro país. Pero Dios está levantando, nos está impulsando para esto. Tenemos un Dios grande, que aunque ahora esté todo mal y aunque a lo mejor veamos que es más difícil que antes, tenemos un Dios más grande. Mauri con Pía están tratando, delante estaba viendo la iglesia en casa, ¿no es cierto?, los atributos de Dios,
qué grande, y cómo ellos pueden decirnos y enseñarnos qué grande es nuestro Dios. Es más grande que todo, que cualquier enfermedad, que cualquier situación que estemos viviendo. Usted puede, yo puedo también, yo puedo, ¿no? Yo puedo, he sido discipulada, soy una discípula de Cristo. No tenga temor, porque si me equivoco o si usted se equivoca en algo, vamos a tener a alguien que nos va a decir, hermano, como Jesús, cuando le dijo a los discípulos, ¿no es cierto?, gócense de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida, porque ellos estaban fascinados con lo que Dios estaba haciendo en ellos, con lo que Cristo les había mandado. Sí. Por eso es tan imprescindible que la síntesis de Cristo es predicar a todos. Sí. Predicar a todos, bautizar a los que creen y discipular a los que son bautizados. A veces hemos querido discipular a gente que no ha nacido todavía. Sí. Hemos cometido un error. Sí. Entonces no le podemos dar nosotros al huevo maíz. Tiene que nacer el pollito. Entonces ahí le damos maíz o le damos trigo al pollito para alimentarlo. Pero tiene que nacer de nuevo. Nosotros vamos a proclamar el mensaje del reino de Dios. El primer mensaje que Cristo empezó a predicar no fue ámense, no fue de puro amor, fue de otro tipo de amor. Fue un amor, conversamos, parece que ayer decía, un amor brutal. Violento. ¡Arrepentíos! El primer mensaje de Cristo fue ese. ¡Arrepentíos! Cambien de mentalidad. Lo que ustedes están haciendo no está correcto. A los fariseos, hipócritas, sepulcros blanqueados. Carácter. ¿Por qué necesitamos el poder de Dios? ¿Por qué necesitamos orar, hermanos queridos? Porque Dios va a enviar ese poder. En donde vas a hablar como un hombre de Dios, como una mujer de Dios. Entonces las tinieblas van a tener que retroceder, van a temblar. Necesitamos la síntesis de la visión del Señor es que por tantos años se nos ha enseñado y nosotros hemos enseñado lo mismo que se nos ha enseñado. Porque aquí no andamos buscando novedades, hermano. No andamos buscando la mejor ilustración para tratar de que llegue a tus emociones, no de impresionarte. Este evangelio del reino de Dios no es popular. Este evangelio del reino de Dios ataca realmente tu vida interior profunda, porque si no hay cambios, ¿de qué te va a servir? Entonces, la síntesis, lo vuelvo a reiterar, es predicar a todos, porque Dios quiere que ninguno se pierda. Bautizar a los que creen y discipular a los que son bautizados. Nacieron, ahora te vamos a enseñar. Cuando esa persona realmente se entregó a Cristo de verdad, fue compungida y todo lo demás, irracionalmente dijo, si me entrego a Cristo, entonces va a tener un espíritu enseñable. Por eso es tan importante que para ser un candidato realmente a un buen discípulo, tiene que pasar por 3 etapas también, para nacer bien. Una real conversión que pasa por el arrepentimiento, bautismo en agua y llenura del Espíritu Santo, bautismo en el Espíritu Santo. Entonces esa persona tiene avidez. ¿Qué es lo que es avidez? Estar atentos. ¿Para qué? Para aprender. ¿Y para aprender para qué? Para hacer, para vivir y luego hacer. Algunos se ponen rápidamente a hacer cuando en realidad no tienen calidad de vida. No estoy diciendo que no proclames. Proclamar, porque del momento que tú te convertiste a Cristo, ya pasas a ser un obrero del Señor y empiezas a proclamar el mensaje del reino. Entonces luego se enseña a aquellos que realmente se han entregado a nuestro amado Señor. Entonces, ya, dígalo. Lo que le pasó a la samaritana, ¿no? La samaritana se entregó, el Señor la confrontó ahí en el pozo, ¿no es cierto? Y ella salió pero realmente entusiasmada. Ella no tenía ningún estudio, no se sabía las 7 claves para que el otro te pueda entender, ¿no es cierto? Nada, no se había leído ningún libro,
seguramente. Entonces, pero ella les habló, les dijo, he encontrado a uno, este es el profeta, este es el Dios, este es. Y entonces toda la gente, si tú lees la Biblia vas a ver, pero dice aquí que la punta de lanza de la acción es la evangelización. O sea, ve que por dónde empezamos, por evangelización, por predicar. Después viene el discipulado, lo que tú estabas hablando, ¿cierto? Que primero los tenemos que ganar, porque si no los ganamos, ¿a quién vamos a discipular? Tenemos que ganar. Y lo que sigue es el discipulado que producirá la calidad y la unidad de los discípulos. Para discipular es indispensable un programa definido de enseñanza también. Ya. Ahí sí. Ya. Y para ese programa definido de enseñanza tenemos un fundamento de fe y obediencia, donde hay temas tan prácticos en la vida cotidiana. Por ejemplo, lo que se come en la mesa. Cuando decimos lo que se come en la mesa, estamos hablando espiritualmente, ¿qué conversas en la mesa? Entonces tenemos que enseñar a que la gente converse los temas, de todo pueden conversar. Pero en la mesa a veces se conversan chismes, murmuraciones, se habla de terceras personas que no están, se hacen prejuicios, se hacen juicios, se miente. ¿Qué comes en la mesa? Hay que enseñar a que coman de la palabra de Dios, a que la gente tenga estándares de santidad. La santidad, dice Pedro 1, 14 y 15, que tiene que ser en toda vuestra manera de vivir. O sea, ser separados, lo hemos dicho tantas veces, ser separados del sistema del mundo para Dios. Pablo dice que fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas en el sistema, trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, antes yo vivía en el sistema como quería, pero ahora fui trasladado acá, vivo como Dios quiere que yo viva, como el Kyrios quiere, como el Señor quiere que yo viva. Por lo tanto, se enseña todo esto para que la gente aprenda a vivir. Nosotros somos pastores, pero no estamos terminados. Algunos creen que ya llegaron, pero sí pueden imitarnos en algunas cosas que ya las hemos practicado por años. Pero hay cosas que todavía estamos creciendo. ¿Por qué? Porque no estamos en un pedestal. ¿Sabes por qué? Porque somos humanos todavía. Pero vamos en el proceso de llegar a la estatura, dice Pablo, Efesios 4:13, de ese varón perfecto que es Cristo. Entramos al camino, entramos por la puerta, no por la ventana. Se entra por la puerta. Cuando tú entras por la puerta es porque quiere decir que hay una real conversión, un real arrepentimiento. Entonces, de paso digo lo siguiente, que hay algunos que se quieren bautizar, ningún problema. Si tienes una real conversión, vamos, para que se concrete una concreción real de que realmente estás arrepentido, entonces te bautizas. Amén. Y estamos para eso, para bautizar a aquellos que creen, los bautizamos y luego los discipulamos. Pero esto era la acción, es predicar, es proclamar, es anunciar las buenas nuevas del Evangelio. Evangelio son buenas nuevas, pero sí acerca de algo, acerca de este mensaje que no es popular, acerca del mensaje del reino de Dios, del señorío de Cristo, de que Él tiene un derecho inherente de controlar tu vida y mi vida, y su derecho se basa en el amor, no es algo arbitrario. Él escogió amarnos, por lo tanto, Él porque nos ama, entonces quiere conducirnos de la mejor manera. Y ese derecho que Él tiene es porque Él te creó, por creación, porque Él te mantiene, por mantención, y porque Él te sustenta, por sustentación. Por lo tanto, no te puedes mandar solo. No, es que yo creo en Dios, pero hago lo que quiero. No, eso significa que no estás convertido nunca. Es que no quiero que se metan en mi vida. Es que tienes que dejar que Dios se meta en tu vida. Y cuando dice Santiago, creo, confesados los unos a los otros, también tienes que tener alguna persona allí con quien abrir tu corazón y decirle con una autoridad competente. Tienes que confesar a quien es debido, porque somos humanos y a veces confiesas a quien no es debido y todos lo saben. No, tampoco. Entonces, hay gente que me ha dicho a mí, hay tal persona que supo algo que yo se lo confesé a usted. No, yo le digo, lo siento, pero de mí no salió nada de esto, porque tú se lo dijiste a otra persona. ¿Recuerdas a quién se lo dijiste? Y se lo había dicho a otra persona.
Entonces, ¿por qué? Porque confiesan sus cosas a quien no es debido. Tienen que confesar a quien es debido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estamos ahí discipulando, enseñándole a la gente, pero primero se pasa por la proclamación del mensaje. Sí, entonces vamos por orden. Primero predicamos, primero ganamos, ¿cierto? Luego los traemos, la persona empieza a decidir de arrepentirse o no. Hay mucha gente que ha pasado años en la puerta y no se arrepiente, ¿no es cierto? Y hay algunos que tal vez nunca se enteraron que estaban en la puerta, pero ahí están. Pero la parte linda, que una de las cosas que a mí me gusta de esto, es cuando llegan, y ellos llegan a una congregación, a una iglesia, donde hay grupos, hay muchos grupos. Entonces ellos empiezan a ver de a poquito, bueno, ¿en qué grupo estaré yo? Entonces dice aquí, el grupo de hogar no es un ente en sí mismo. O sea, el grupo de hogar, pienso, ¿no es cierto? Siempre hemos pensado que no es para pasarlo bien, no es para tener solamente comer o para todo eso, ni un departamento más de la iglesia. El grupo de hogar no es un departamento inventado por nosotros. Esto está bíblicamente aprobado. Jesús, Él estuvo en los hogares, Él fue al hogar, fue donde Zaqueo, Él vivía, estaba siempre en las casas. No hay en la Escritura la mención de grupos en los hogares. Sencillamente el Nuevo Testamento menciona que la iglesia se reunía por las casas. Eso sí, por las casas. A esa expresión a veces se le llama la iglesia de la casa. Entonces se reunían por las casas. Y eso es importante también. Una vez el hermano Imitián dijo una frase tan linda que a mí me quedó, que ¿para qué tienes casa? A veces hay hermanos que tienen su casa muy linda y nos han pedido incluso que vamos a orar por la casa, por las paredes, no sé, extraño, pero para orar por la casa. Y entonces cuando yo escuché a este pastor, dije, Adolfo, yo no voy a ir más a orar por las casas si la gente que tiene esa casa nos quiere dedicarla a Dios. ¿De acuerdo? Yo dije, no voy a ir, porque ¿para qué? ¿Para qué tiene casa? ¿Para qué tenemos casa? Y la casa tiene que ser, dijo el hermano Imitián, un encuentro de los pecadores con Cristo. Amén. Para eso tenemos casa, para eso Dios te dio una casa, no para que viviéramos felices, ni la mostráramos, ni compitiéramos con otros. La casa es para eso. Entonces, Dios nos está impulsando a eso. Me gusta esta parte porque me gusta es cuando ya la gente empieza a llegar y uno empieza a ver y ay, este es nuevo. A veces los hermanos, pastor, venga que le quiero presentar a alguien que traje de visita. Y eso es tan lindo, esa dinámica en la iglesia es linda y nos alegramos. Alguien nuevo, a veces cuando ya hay más gente, no visualizamos bien, si lo vemos en el centro, yo digo, a veces podemos hasta verlo y no los conocemos, están recién llegados, pero Dios está nucleándonos y nos ha hecho esto tan lindo de poder entender que la iglesia no es el lugar de nosotros, de la parcela, sino que en la iglesia somos nosotros. Nuestra casa es la iglesia, sobre todo ahora en este momento. La iglesia es nuestra casa, ahí es donde están llegando, ahí donde están llamando los hermanos, ahí está la dinámica en este minuto. Amén. Qué interesante todo esto. Necesitamos ser entonces una iglesia en acción que cumple una misión aquí en la tierra. Cada vez que salimos fuera de casa, tenemos que decir, Dios me está enviando al mundo. Ay, a qué predicar lindo. el Evangelio. Qué lindo. Qué Voy a hermoso. reiterar, cada vez que salimos Ay, fuera de casa, tenemos que decir, Dios me está enviando al mundo. Tenemos que tomar conciencia de que tenemos que ser proclamadores en donde quiera que estemos. El púlpito nuestro es todos los días y en todas partes donde estemos. No solamente en tu profesión, no solamente en el deporte, si tú haces deporte o tú en tu trabajo, es en todo lugar, en todo lugar. Ese es el púlpito de cada discípulo. Entonces no podemos limitar, no solamente en que tu púlpito es según tu profesión, no, es
todo, en todas partes donde tú estás, eres un proclamador del mensaje del reino de Dios. Tenemos que decir, Dios me está enviando al mundo. Leamos una escritura allí en Mateo capítulo 10, versos 5 al 8. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis, sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Hasta dónde leo? ¿Hasta ahí? Hasta el 8. Y yendo predicar, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, da de gracia. Da de gracia. Oh Señor, una cosa es saber lo que tenemos para poder practicarlo. Hay gente que no sabe lo que tiene acá adentro. Dice que el Señor nos bendijo con toda bendición y que la gloria, Padre, la gloria que me diste yo les he dado. O sea, la calidad, el peso, la calidad, el valor que Dios te dio a ti, que me dio a mí, está acá adentro. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no se nota. Entonces son cosas que tenemos que activarlas completamente nosotros. Ya nos bendijo con toda bendición. Si yo te digo a ti, Lidia, que Dios te bendiga, tú me puedes decir, pero si Dios ya me bendijo. Pero al incrédulo sí que yo le puedo decir, Rafael, Dios te bendiga. Berta, Dios te bendiga. Familia, Dios te bendiga. Aquellos que no conocen a Cristo, tenemos que decirle Dios te bendiga. A los vecinos que no conocen a Cristo, Dios le bendiga, vecino. Pero a un discípulo de Cristo decirle Dios te bendiga, no, si ya Dios lo bendijo con toda bendición. Entonces tenemos que saber qué tenemos acá dentro nosotros para echar fuera demonios. ¿Qué tenemos para predicar el Evangelio? Para sanar a los enfermos. Entonces, aquí está el ingrediente que yo sigo insistiendo. Sabemos lo que tenemos, pero no lo ejercitamos porque sabemos que nos falta un ingrediente indispensable, que es el poder del Espíritu Santo de Dios. Por eso no nos atrevemos. A veces no nos atrevemos incluso a decir arrepiéntete, porque tenéis cuestiones ocultas. No tienes autoridad moral ni ética para hacerlo. Entonces empezamos a rebajar el mensaje y le empezamos a ser humanistas. O sea, que el mensaje llegue hasta el ego de las personas para que se sientan bien. Y ellos después andan buscando solamente sentirse bien. O sea, se vuelven gente hedonista. Y los responsables, a veces yo asumo también mi responsabilidad, que a veces los predicadores hemos tenido alta responsabilidad en eso. Porque hemos abaratado el mensaje del reino del Señor. Pero con todo este mover que viene de parte del Señor, nos recuperamos todos y subimos los estándares de la santidad y subimos los estándares del Evangelio que Cristo predicaba, del Evangelio que los apóstoles predicaban, del Evangelio apostólico, profético, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Dios nos quiere volver a la normalidad de lo que era la iglesia del Nuevo Testamento. Por lo tanto, tenemos que tener fe, tenemos que confiar en nuestro Señor de que Él está restaurando. Hay gente que está proclamando, hay gente que está orando, pero necesitamos más protagonismo en la oración. Yo sé que hay grupos que están orando los días lunes, nosotros todos los días de lunes a viernes a las 6 de la mañana, hay un grupo de como 10 hermanos que está orando, hay mujeres que están orando, los jóvenes están estudiando y orando, pero falta más todavía protagonismo de la oración, porque necesitamos un advenimiento del Espíritu Santo, como fue en la casa de Cornelio, como fue en Éfeso cuando Pablo va a predicar y estuvo en una casa allá y recibieron el don del Espíritu Santo, como fue cuando Pedro se para con los 11 y empieza a declarar las verdades de Cristo y a decir lo que habían hecho con su maestro, y de repente dice que se compungieron. ¿Por qué se compungieron? Porque la proclamación de Pedro fue con unción, fue con poder, fue con gloria de Dios. Entonces dijeron: Pedro, ¿qué haremos? Y Pedro va con el mismo mensaje de Cristo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Oh, arrepentimiento. Pedro, ¿qué más tenemos que hacer? Tienen que ser bautizados y luego
recibirán el don del Espíritu Santo. Son 3 ingredientes indispensables para ser un candidato a ser un discípulo de hueso colorado, un discípulo comprometido en conocer a Dios para hacerlo realmente conocido. Qué importante, Jesús tenía 12 discípulos. Discípulos, uno que aprende. Por la mañana los llamó y les dio el apostolado a los discípulos. Apóstol es el enviado. ¿Para qué? Para cumplir la acción, para cumplir la misión aquí en la tierra. Para eso Dios te llamó, para ser un embajador de Cristo. Sí, Dios tiene que hacer varias cosas. Yo por eso ruego un avivamiento. Yo a veces me siento, Lidia decía delante y a Lidia, yo a veces me siento frustrado, que estamos orando hace como 3 años por este avivamiento y seguimos orando. Y de repente no es que se me acabe la paciencia, pero de repente me baja un poco y digo, Señor, ha crecido la maldad, ha crecido la corrupción, ha crecido el pecado, ha crecido. Señor, por favor, envía, Señor, esa unción, ese poder del Espíritu Santo. Algunos más filosofía cristiana dicen, pero si Cristo, como yo lo decía, está dentro de nosotros. Sí, pero nos falta eso, no solamente dentro de nosotros. Jesús en un momento sopló y les dio vida a ellos, para vivir, pero después dijo, yo me voy, pero voy a enviar para que esté sobre ustedes. No basta con que esté en nosotros, sino que esté sobre nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a predicar el Evangelio con toda unción y con toda autoridad? Para que ahí se vean los milagros, las señales y los prodigios. Por lo tanto, eso es lo que yo digo. Seamos protagonistas de lo que va a ser este último tiempo. Jóvenes, adolescentes, matrimonios, hombre solo, mujer sola, viudo, viuda. Para ti es el mensaje. Es que ya tengo más de 70 años. ¿Qué importa? Moisés tenía 80. ¿Qué importa? Caleb tenía tantos también. ¿Qué importa? ¿Sabes tú una cosa? Dios quiere corazones frescos, visión fresca, porque Dios está renovando, una renovación, una restauración, porque quiere que seamos protagonistas en estos tiempos que estamos viviendo. Conversemos más de la obra del Señor, más que de cuestiones de politiquería. Conversemos más de la gracia de Dios, más que de cualquier otra cosa. No, hermanos queridos, cuidado con los engaños del diablo. Cuidado con que te quieras desviar. Cuidado. Tenemos que seguir adelante. Cuida a tu familia, cuida a tu mujer, cuida a tu esposo, cuida a tus hijos, cuiden a sus padres. Estamos en momentos delicados, en tiempos peligrosos, dice la Escritura, hermanos. Pero ¿sabes tú una cosa? Que Dios está con cada uno de nosotros. Dios está con la iglesia en general. Está con las congregaciones en particular. Dios está allí. Dios está con nosotros. Las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Dios va a estar allí cubriendo. Vamos a tener la concurrencia, también le estoy pidiendo al Señor, de ángeles, de arcángeles. Vamos a ver la gloria del Señor. Trabajemos con acción, interpretemos bien la visión en virtud de la visión del Señor, de que Él quiere tener una gran familia de muchos hijos. Entonces reconciliaos unos a otros, amaos los unos a los otros, interpretemos lo que es el fundamento cristocéntrico y apostólico, que es la estrategia, y sigamos adelante, querida iglesia del Señor. Vamos a continuar quizás un tema, un programa más de esto mismo. Sí. Porque realmente tenemos que seguir hablando en qué vas a gastar tu vida, en qué vas a gastar tu vida. Y vamos a seguir con la acción. Dios te siga bendiciendo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias porque el palpitar tuyo, Señor. Y yo sé que de varios hermanos es que ninguno se pierda. Que ninguno se pierda, que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Señor, la mies es mucha, los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Levanta obreros, levanta adolescentes, jóvenes, matrimonios. Levanta aquellos
que dicen ya no hay nada que hacer, levántalos, háblales en sueño, en visiones, en palabra. Anímalos, Señor, porque queremos, Señor, cumplir, Señor, aquí en la tierra ese llamamiento de ser embajadores tuyos. Y tú nos diste a todos, no solamente a pastores, el ministerio de la reconciliación. Sí, Señor, de unir estas dos partes que están desunidas. Señor, necesitamos, por favor, la unción tuya. Necesitamos el poder de tu Espíritu Santo. Necesitamos para hablar con denuedo. Necesitamos ese poder para hablar desatados. Necesitamos ese poder para hablar con convicción, con certeza, con seguridad, sin temores, sin tener vergüenza, para sacar la voz, Señor, creyendo que lo que tenemos, que es de Dios, Señor, realmente va a eclipsar la incredulidad, el paganismo, la idolatría, la hechicería, porque tú quieres levantar esta iglesia, Señor. Te lo rogamos, hazlo, Señor amado. Aquí están nuestras vidas, Señor. Aquí estamos con Lidia, Señor. Ya tenemos nuestros años, pero, Señor, todavía estamos llenos de sueño y de visión, de seguir proyectando, Señor, de seguir soñando contigo, Señor, y en virtud de tu visión, Padre, seguimos orando y queremos seguir proclamando el mensaje de tu reinado, Señor. Bendigo a tu pueblo, a tu iglesia, Señor, les bendecimos en tu nombre. Gracias, Señor. Amén y amén. Gracias, Jesús. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa, yo y mi casa serviremos al Señor.